Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Psicosalud TV, el espacio donde hablamos no solo de salud física, también nos enfocamos en salud mental. Y hoy estoy, como siempre, acompañada de mi compañera Merly Lenny Rodríguez y una invitada súper especial que es mi maestra, que le sigo siempre porque fue la persona que me dio luz y me introdujo en el campo de la psicooncología, un campo con tanto que dar, pero poco explorado en nuestro país. Merlin, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, profe. Buenas bienvenida, noches. bienvenida a nuestro programa. Qué bueno que está con nosotros y como habla Rudelania, en una fecha tan importante que la población necesita mucha orientación, porque todavía necesitamos mucha orientación y mucha prevención. Así es, muchas gracias por la invitación, a ti Rudelani, a ti Merlin, y de verdad agradezco pues la oportunidad de compartir los conocimientos que, como digo yo, por gracia he adquirido y como dijiste, ayudar a las personas a orientarse y tal vez la orientación más importante, y si puedo con esto tal vez iniciar un poquito, fue algo que mi abuela, que en paz descanse, me dijo cuando yo era adolescente contándome ella su experiencia sobre la enfermedad. La voy a interrumpir porque a mí me gustaría, a nosotros nos gustaría que puedan conocer un poquito de Sheila Díaz. Sheila Díaz siempre muy humilde, siempre al alcance. Bueno, era algo que comentaba contigo en la puerta cuando estábamos esperándola. Sheila Díaz es psicooncóloga, consejera de estrés para Naciones Unidas y especialista en salud mental, licenciada en psicología clínica y de la Universidad Autónoma de Madrid y maestría en oncología y aspectos psicológicos en cuidado paliativo, coordinadora académica y docente del diplomado psicooncología, la verdadera experta en psicooncología, la primera del país, señores. Por allá por los años 2012 realizamos el diplomado en psicooncología con Sheila y quedamos enganchados. Esta maestra tiene muchísimo que dar, siempre me van a escuchar decirle maestra, porque para mí eso es lo que es, así que bienvenida y nos place tenerla con nosotros esta noche. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y la gloria es de Dios, porque como te decía hace un momento, todo conocimiento que yo tengo se lo debo a Dios realmente. Y uno tiene que dar por gracia lo que por gracia ha Amén, adquirido. amén. Y esto es parte de lo que uno hace. Así es. Ustedes tienen unos conocimientos y están aquí cada programa pues compartiéndolos porque nuestra labor es de servir, es de ayudar y como dijiste Merlin, en este mes, aunque es una enfermedad que afecta todos los días, todos los años, a todos los pacientes, a sus familias, pues aprovechamos fechas importantes para sacar un poquito a la luz pues ese granito de arena positivo dentro de tanto dificultad a Sobre nivel todo físico y a nivel emocional emocional. y muchas veces a nivel espiritual para muchas personas que implica un diagnóstico de cáncer de mama. Así es. Y no Lo- solo de cáncer de mama, cáncer en sí, cáncer en sí, como vimos con esos conocimientos. Y en un país, en una cultura que no solamente carece de informaciones acerca de la intervención del psicooncólogo, sino que carece de información y esa adaptación cultural en lo que a psicología se refiere. Así es. Y yo entiendo que cuando nos acostumbramos a algo, le restamos importancia, pero a la vez también dejamos de prestarle esa atención. Y algo muy importante que nos falta en la sociedad es el tema de educarnos, pero no educarnos tanto a nivel intelectual, lo cual es fundamental, sino educarnos en cuanto a nosotros mismos. Y eso era lo que quería comentarles, que esa fue la clave. Algo que me dijo mi abuela fue, tienes que conocer tu cuerpo. Por mi abuela conocer su cuerpo, se dio cuenta que algo no estaba bien. Y eso fue, bueno, yo ni había nacido ni pensaba nacer. Wow. Y a mi abuela le hicieron una mastectomía en aquella época con 40 y pico de años y mi abuela falleció a los 92 años.
nada que ver de la enfermedad, y no hubo que darle quimio, no hubo que darle radio, porque ella detectó que había algo, se estaba tratando con un médico, ese médico no le dio la respuesta que ella estaba buscando y ella siguió su instinto y fue a otro médico. Y ese otro médico le dijo, viniste justo a tiempo. Y mi abuela me contaba eso, yo adolescente, y es una de las cosas que siempre recuerdo. Y por eso cuando ustedes dicen este programa es para salud física y salud mental, es que las dos cosas están abrazadas. El ser humano no puede separar una de Una otra. de otra. Así es, así es. Doctora, y hablando de este diagnóstico, que sabemos que es bastante difícil recibirlo, ¿cuáles son esas reacciones más comunes que emiten las personas cuando reciben el diagnóstico de cáncer? No, las más comunes, yo creo que la más común es el shock inicial, evidentemente, esa incredulidad, y evidentemente y se desprenden un sinnúmero de emociones. Si estás en una situación frente al médico que te está diciendo, te estás confirmando, tal vez tú sospechas, porque tanta prueba, y el paciente, la persona, la familia saben que hay algo que está sucediendo que no está bien. Entonces ya hay una sospecha en la mente, la persona intenta alejarla, pero cuando el médico la confirma, luego de ese choque, ahí mismo en consulta, porque esto es inmediato, pues esa negación, esa tristeza. Y no vamos a entrar en un tema de depresión, porque eso es una palabra muy fuerte. El paciente oncológico tiene síntomas, son manifestaciones de Propia de la depresión enfermedad. que acompañan cualquier mala noticia, sobre todo una noticia de ese tipo, pero no podemos hablar de que está deprimido, no. Hay que dar un tiempo. El diagnóstico de depresión es un diagnóstico muy serio. Entonces estamos hablando de miedo, estamos hablando de incredulidad, negación, shock, pero también estamos hablando de una desesperanza. ¿Y ahora qué voy a hacer? Todos esos pensamientos empiezan a rondar la mente de la persona y esas emociones muchas veces nos desbordan en una situación difícil al paciente, pero también a la familia, porque el segundo paciente nuestro es la Y familia. tiene mucho que ver con la posición que ocupa el enfermo. Dígase, me explico. Si es el papá y es el proveedor, si es la mamá y es la proveedora, o entiende que sus hijos dependen, o la familia depende exclusivamente de esta persona. Claro, porque no es solo el impacto del diagnóstico oncológico, no es solamente con la persona y su enfermedad. Tú acabas de decir algo muy importante que es cuál es la posición. Es decir, tan pronto a una persona le dan una noticia que va a cambiar drásticamente su vida, porque es una enfermedad que marca un antes y un después, ¿qué va a suceder? Que la persona no solo va a pensar en sí mismo, me voy a morir, me puedo morir, o me va a quitar una parte, va a ser un tratamiento largo, va a empezar a pensar, me va a costar mucho dinero, me va a pensar, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Tengo o no tengo seguro? ¿Mis hijos? ¿Me cubre? Entonces, todas esas preguntas agobian al paciente muchas veces, y a partir de ahí hay que trabajar para buscar darle ayuda, soporte, para darle lo que yo llamo soluciones prácticas, reales, dentro de lo que es una esperanza realista de su situación. ¿Y cuáles son los primeros desafíos? Lo- Aquí, emocionales y personales, porque estamos hablando de una enfermedad que abarca tanto lo físico como lo emocional, y hay unos desafíos ahí. Claro que sí, porque mucho del poder superar la enfermedad tiene que ver con el yo decidir pasarle por encima esas emociones, trabajándolas, no obviándolas, no negándolas. Nosotros tenemos que aceptar las situaciones difíciles de la vida. Entonces, ante un diagnóstico oncológico, para uno poder hacer algo positivo, primero tiene que aceptarlo. Pero esa aceptación no va a llegar de inicio, porque es un Ni proceso. sola. Es un proceso que hay que trabajar. Entonces, por eso es importante el apoyo psicoemocional de ese paciente, de esa familia, el ayudarlos a organizar todas esas ideas. Porque hoy la palabra, usted tiene una neoplasia maligna, usted tiene un cáncer de mama, son palabras que chocan y que bloquean el poder recibir cualquier otro tipo de información de manera inmediata. Y si bloquean el recibirla correctamente, va a bloquear el poder comprenderla. ¿Están educados los oncólogos a la hora de dar un diagnóstico de cáncer Bueno, yo te voy a decir que ahí en República Dominicana? no puedo decir si están educados o no, porque el proceso de comunicar malas noticias
Es algo que en medicina debe de enseñarse y hasta cierto grado los médicos reciben materias de psicología. Pero también recuerda que estamos hablando que el médico es un ser humano. Entonces, cuando tú tienes frente a ti, en el caso de los médicos, 5, 10, 15, 20 pacientes diarios que tú tienes que estar confirmando diagnósticos oncológicos, unos casos mejores, otros peores, pero igual son malas noticias. Lamentablemente, la incidencia del cáncer de mama, aunque se está detectando cada vez más tempranamente, la tasa de supervivencia es cada vez más alta, pero igual no deja de ser una mala noticia. Ese médico, aunque quiera decirlo tal vez de la mejor manera posible, como ser humano, desarrolla mecanismos de defensa. Y también el médico tiene sus retos en ese momento para saber cómo doy esa noticia. Entonces, tenemos varios elementos en esa dinámica de dar esa noticia. Está el médico que tiene que comunicar una información médica que tiene que ser lo suficientemente llana para que el paciente lo entienda, porque hay decisiones que tomar. Pero también tenemos a ese paciente de frente, paciente que puede estar acompañado de la familia, que la familia puede estar reaccionando de una manera o queriendo controlar la información que se le da al paciente. Entonces, la triada médico, paciente, familia lleva también un proceso de comunicación, un proceso de confianza que tiene que establecerse. Doctor, y hablando de ese entorno familiar que usted hace mención y ese entorno social, sabemos que la familia juega un papel fundamental en ese diagnóstico que se les da a esa persona, a esas personas de oncología. Nos gustaría saber cuáles estrategias son las más comunes que se ofrecen a las familias, en la que usted tiene experiencia, obviamente. ¿Cuáles serían esas estrategias más oportunas para trabajar a la familia de un paciente oncólogo? Ustedes, desde la perspectiva de yo como Sí, psicóloga, claro. ¿cómo trabajo con la familia? Pues lo mismo. ¿En qué sentido digo lo mismo? Que muchas veces, sí, vamos a ver esa estructura familiar, vamos a hablar de si estamos frente a una familia funcional o disfuncional, porque eso es muy importante, porque el trabajo de uno siempre va a ir circunscrito a las características de esa familia. Dentro de un entorno de una familia que ha recibido un diagnóstico oncológico, nosotros no podemos cambiar a la familia. Nosotros tenemos primero que evaluar las herramientas que esa familia tiene, las habilidades de comunicación que ellos manejan, las relaciones interpersonales de ellos. ¿Por qué? Porque en el proceso de la enfermedad, esa familia va a sacar a la luz lo que hay detrás. Exacto. Y muchas veces se trata la enfermedad, el paciente se enfoca en la enfermedad, pero lo que está detrás, que empieza a surgir a nivel psicoemocional, a nivel de conflicto, temas de comunicación, tal vez roles que no están bien Claro, bien clarificados, definido. definidos, todo eso puede bloquear un proceso oncológico adecuado. Entonces, lo primero que hacemos es identificar qué tipo de familia tengo yo delante de mí. Tenemos que identificar cuáles son los roles de cada una de esas personas en esa familia, si esos roles se cubren o no de manera adecuada, pero también tenemos que ver la parte económica, porque la parte económica tiene un impacto en las decisiones que tome ese paciente o no. ¿Tiene seguro o no tiene seguro? Es una familia monoparental, estamos hablando de una mamá soltera. Hay que ver qué tipo de apoyo tiene. Es muy común a veces en los hospitales ver que la enferma va y a veces va sola a la Sola. consulta. Y tú le preguntas, ¿y tiene algún familiar que la acompañe? ¿No? Que mi mamá es mayor, me está cuidando los niños, tengo una hermana pero está trabajando. Entonces, ¿cuáles son los recursos de personas económicos y también sociales que están alrededor de esa familia? Y después de ahí empezar a trabajar uno a uno, poder sentarse por lo menos con cada uno de los familiares que decidan estar presentes y que puedan estar presentes y Esa red de apoyo, conocerlos esa red de y apoyo. preparar a nivel psicoemocional esa red de apoyo. Y usted hablando de esta red de apoyo, mucha gente piensa que la intervención en el caso del cáncer, la intervención del psicólogo es solamente para el paciente. Y a mí me gustaría que usted aborde un poquito sobre esa parte para educar a la población, porque no es solamente para el paciente. No, es que un diagnóstico oncológico va a afectar todo el entorno de esa persona, porque también afecta lo laboral. El paciente también como ser humano, como persona que
tiene que salir de ese entorno laboral muchas veces. Entonces también ese entorno se afecta. Y luego de superar la enfermedad, hay otro punto, reintegrarse socialmente. Entonces realmente el apoyo que se le da, por eso dije al inicio, el paciente número 2 es la familia. Entonces hay que apoyar y hay que trabajar con esa familia, porque la familia es el soporte número 1 del paciente oncológico. El médico, la enfermera, nosotros como psicólogos no podemos estar con el paciente 24/7. ¿Quiénes son los que están 24/7? La La familia. familia. Entonces, en el tema de la familia hay que integrar. Uno de los retos que tenemos es la conspiración del silencio, que muchas veces, ya sea que el paciente, sobre todo se va más en pacientes jóvenes que quieren ocultarle a la familia el diagnóstico para protegerlos y yo puedo con esto solo, pero va a llegar un momento de esos tratamientos que va a necesitar el apoyo de la familia. Pero también se da la inversa, cuando el paciente, la familia, quiere bloquear que el médico le dé el tratamiento a ese paciente, que le diga lo que está pasando, darle el tratamiento, pero que no se Pero entere. no se entera. Y eso no funciona así, porque la colaboración del paciente es médico-paciente la relación número 1. Entonces, hay que involucrar a la familia. Cada miembro de la familia puede aportar algo. ¿Y cuáles herramientas debemos los psicólogos darle a esa familia? Porque carecen. Claro, claro que sí que carecen, pero esas herramientas se van a adaptar a la familia específica. Exacto. Por eso hay que conocer bien esa familia, Esa estructura. y de la estructura familiar, de ahí se va a derivar. ¿Tienen problemas de comunicación? Pues entonces vamos a trabajar cómo reflejar las emociones. Si es una familia que bloquea las emociones de ese paciente, porque ellos no tienen herramientas, porque también son seres humanos, también están sufriendo. Entonces hay que trabajar y darle herramientas de comunicación que le ayuden a reflejar, a reconocer la emoción de ese paciente y darle herramientas para decir, entiendo que te sientes mal, sé que es una noticia muy difícil, pero estamos aquí, estamos unidos, todos estamos pasando por esto. Trabajar esa parte con la familia y ayudar a la familia a que sienta de que sí pueden acompañar al paciente. Entonces, que la enfermedad tiene muchos momentos diferentes. Momento del diagnóstico, es un momento, yo le llamo el compás de espera entre sé lo que tengo, inicio el tratamiento. Ese realmente es uno de los momentos más difíciles. Ahí se trabaja con la familia y el paciente de una manera. ¿Para qué? Para prepararlos para el tratamiento. Entonces, previo al tratamiento es importante la información. Mientras más información ese paciente tiene, mientras más información tiene esa familia de la enfermedad, claro, cada familia maneja lo que puede manejar. Hay familias que te dicen no queremos saber más de ahí, lo que queremos es que el médico haga su trabajo, nosotros vamos a traer al paciente. Y hay que respetarlo. Pero hay familias que necesitan más información, entonces hay que ayudarlos a prepararse para eso. El objetivo es ayudar a la adaptación de ese paciente a su proceso oncológico y a navegar lo mejor posible dentro de todas las fases. Excelente. Que tiene que ver con el estadio que se encuentre. Esas emociones van a estar muy conectadas con el estadio que se encuentre el cáncer. Depende mucho, varía mucho, claro. Si hablamos de un cáncer de mama diagnosticado en estadio 1, no es lo mismo que un estadio 3. Entonces también el tiempo de preparación de alguna manera es distinto. Va a haber más ansiedad para iniciar rápido el tratamiento porque hay que salir de esto y los apoyos, los tratamientos muchas veces son más agresivos, lo cual conlleva también otra carga para la familia y para el paciente. ¿Y cuáles recursos o recomendaciones de técnicas podemos, prácticas, les podemos dar o recomendar a la familia y al paciente? Una de las técnicas, mire, el mindfulness es muy bueno porque como hay tanta ansiedad, muchas veces la mente, como digo yo, la mente viaja sola y la mente piensa lo que quiere y como quiere. Y nos preocupamos más por lo que pensamos que por lo que realmente está pasando. Porque la percepción de la realidad afecta igual o más que la realidad misma. Entonces, le tenemos que ayudar a vivir el aquí y ahora, el hoy. Entonces, podemos trabajar con el mindfulness, técnicas de relajación,
ya sea relajación con imaginación o técnica de respiración, que depende mucho de el estado físico del paciente. Eso es muy importante. Cualquier técnica de relajación tiene uno que saber cuál es el estado físico de ese paciente para entonces poder trabajarlo, porque no queremos hacer daño. Entonces nosotros no podemos trabajar fuera de la condición. Hay que evaluar también cómo el paciente se está alimentando, cómo está Alimentación. durmiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el objetivo es recuperar la salud. Entonces, el reto de recuperar la salud implica que va a haber unos tratamientos que van a ser agresivos. Entonces, la familia es un apoyo emocional, por eso trabajar la comunicación, manejo de esos conflictos que pueden haber en la familia, ayudar a las familias a organizarse también en cuanto a la redistribución de los roles. Porque dijiste al principio, si es un padre de familia, económicamente ahí va a haber un vacío, va a haber un cambio Y laboral preocupación por los gastos. que no se van a ir, lamentablemente aumentan. El cáncer es una enfermedad que absorbe, aunque tenga seguro, el cáncer absorbe a nivel económico a las familias y cambia el estilo de vida del paciente. Es decir, la enfermedad conlleva muchas pérdidas, no es solamente la pérdida de la salud. Entonces hay que trabajar por eso cada una de esas áreas del paciente, de los familiares, esa dinámica y ver cuáles son los recursos reales que ellos tienen y Excelente, potenciarlos. excelente. Usted ya no tiene consulta, si tiene consulta o está dedicada a la asesoría. Cuéntenos. Yo tengo consultas, estoy más abocada a hacer ahora mismo consultas a domicilio y virtuales. A domicilio me gusta mucho porque me permite ver esa dinámica familiar, me permite ver cómo el paciente está en la casa, cuál es realmente su día a día, Su rutina diaria. que es muy Y de verdad, importante. porque, y eso es sumamente importante, porque a veces el paciente llega y nos hace, o la familia, y nos hace un cuento, nos hace una historia, y nosotros, como decía usted, nosotros nos estamos imaginando todo perfecto. Y cuando llegamos, si vamos a la casa, es todo lo contrario. No, Y entonces el tratamiento puede ser más puntual. claro, y más realista, porque lo que hablamos en consulta muchas veces, como acaba de decir, se queda fuera de la realidad de los recursos, mientras que cuando tú ves al paciente en su casa, tú ves cómo está organizada la casa, a veces puedes ver cómo está organizada la habitación y puedes darle hasta ideas de cómo posicionar, de qué hacer, porque yo entiendo que como psicólogos nuestra labor no debe solamente ser de quedarnos en la parte mental. Es decir, nosotros estamos Somos llamados integrales. biopsicosocial, entonces yo tengo que ver preocuparme porque ese paciente coma bien. Me dicen, que es lo más común, el paciente no quiere comer. Y realmente es una de las cosas más difíciles de hacer que esa paciente coma. Hay que evaluar primero biológicamente por qué no come. ¿Qué dice el médico? ¿Hay alguna razón física por la que no coma? Si no hay razón física por la cual no coma, entonces hay que también derivar a un nutriólogo clínico para que evalúe y ayude a ese paciente, Equipo que le, multidisciplinario. que le dé ideas creativas a la familia. Porque un paciente en tratamiento oncológico le cambia el paladar, le cambia la alimentación, el sistema digestivo se ve afectado, sobre todo por la quimio, cuando hay quimio. Entonces, hay que intentar ver todo y orientar desde el conocimiento. Doctora, pero el público quiere saber sus contactos, cómo puede comunicarse con usted para un tratamiento Redes sociales. emocional y un acompañamiento psicológico. ¿Dónde pueden contactarla? Bueno, mi Cuéntenos. mejor contacto es mi celular de toda la vida que llegué aquí a República Dominicana. Sus Bueno, redes Ese no ha sociales cambiado, también. sí, Instagram también, pero mi celular es el 829-564-1898. Esa es la mejor forma de sus conseguirme redes por sociales. Telegram, por Instagram también. Yo soy Sheila Díaz, PSI. Ahí me pueden conseguir en Instagram, WhatsApp, Signal, Por donde quiera. Así que, Facebook, Sheila Díaz, 77 también. Ok, ¿alguna gracias. Sí. recomendación importante que para cerrar usted quiera darle a nuestro público? Y lo más importante que le diría que el cáncer no es igual a muerte. Hoy sabemos que mientras más detectemos tempranamente la enfermedad,
la podemos superar. Y yo entiendo que para cualquier enfermedad. Así que conozcan su cuerpo, cuiden su salud, porque yo digo que este traje terrenal es el único que vamos a tener hasta que Dios nos mande a buscar. Amén, así es. Bien, doctora Sheila, muchas gracias por acompañarnos hoy, por compartir con nosotros todas estas experiencias e importantes recomendaciones en un tema tan delicado. Gracias por estar abierta a la invitación. Está abierta a otra invitación, ¿verdad que sí, doctora? Claro que sí. Aquí estaré cuando me Muchas gracias. necesiten. Y a Gracias. todas las personas que nos escuchan, que nos ven, recuerden que el cáncer es una batalla que no se vive sola, que debemos estar acompañados tanto físicamente como emocionalmente. No solamente es un tratamiento físico, sino que también es muy importante el cuidado de la salud, un acompañamiento psicológico oportuno. El apoyo emocional es tan importante como ese apoyo físico. No duden en buscar ayuda. Nos despedimos. Hasta la próxima, otro episodio más de Psicosalud TV, que estamos aquí para orientar ese bienestar emocional y también ese bienestar físico. Recuerden darle a la campanita, me gusta, a seguir también y a compartirlo con otros, ¿por qué no? Hasta la próxima. Bye.